Buenos días. Solo quiero hacer una pregunta para saber quién es. ¿Cuántos de los que están hoy no pudieron estar los otros días? Si le pueden levantar su mano. Los que no pudieron estar. ¿Cuántos estuvieron en toda la jornada? Muy bien. La idea no es hacer sentir mal a nadie, sino saber si a veces no vale repetir, ¿no? Para que nos quedemos con toda la riqueza que más podamos. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos absorbidos. Este es el tema número 4 de una perspectiva de la libertad. Y hemos comenzado desde el primer día leyendo estas escrituras paulinas. Usted sabe que a Pablo se le atribuyen 13 cartas o libros del Nuevo Testamento. Pero hay un criterio que es que de esas 13, solo 7 se pueden certificar históricamente que la escribió. Y las otras 6 son cartas que sin lugar a duda la escribieron o ayudaron a Pablo a escribir. Entonces a veces es bueno para que cuando leemos las escrituras separar entre las cartas de Pablo y las cartas paulinas. De Pablo, porque sabemos que tienen su firma y su pluma, y paulinas, porque tienen su pensamiento. Alguien ayudó a escribir o alguien tomó lo que Pablo había dicho. Entonces, por ejemplo, la carta a los romanos está certificada que las escribió Pablo. Y hay algo muy maravilloso en este sentido. Y voy a volver a repetir esto porque quiero grabarlo. La importancia de que nos une es una perspectiva de la libertad. Y que esa perspectiva de la libertad fue la razón del ser de toda la narrativa bíblica. La Biblia está llena de hombres y de mujeres. En el antiguo pacto eran libertadores literales, naturales, políticos de la nación de Israel. Después de Cristo, Dios levantó una nueva naturaleza de hombres y de mujeres que iban a producir libertad, no al pensamiento político social, sino a la más difícil de las libertades a la que el ser humano puede acceder, o más complejas, que es la libertad del espíritu. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, se le atribuyen, solo 7 llevan su firma y 6 llevan su pensamiento. Entre la carta que lleva su firma es la carta que escribió a los romanos. Y la carta a los romanos tiene una característica muy puntual. Pablo la escribió sin él conocer a los hermanos. Entonces, esto le permitió a Pablo no distraerse de los problemas que había en Roma, y su pluma solo se va a enfocar en hablar de la obra de Cristo en relación a cómo el Señor nos ha perdonado y justificado. La carta de Pablo a los romanos ha sido históricamente la carta que produce cada vez que hay una generación
o un creyente o un pastor, un papa de familia que quiere producir en su ámbito una transformación que lleve a lo que está administrando a su máxima expresión, es inevitable conocer a la perfección la carta de Pablo a los romanos, porque es una carta de las llamadas no ocasionales. Las cartas de Pablo están divididas en dos naturalezas, ocasionales y no ocasionales. Esto es un poquito de herramientas para que queden grabadas. ¿A qué se le llama una carta ocasional? Cuando la carta se escribía por causa de la ocasión de que los creyentes en esa ciudad no habían entendido la predicación del Evangelio. Y cuando no se entendía la predicación del Evangelio, las iglesias se volvían ocasionales, es decir, toda la energía de los apóstoles estaba enfocada a corregir problemas. Carta a los Corintios, carta ocasional, carta a los Colosenses, carta ocasional, carta a los Tesalonicenses, carta ocasional, carta a los Efesios, no ocasional, carta a los Romanos, no ocasional. ¿Por qué? Porque cuando no hay problemas para corregir, la vida apostólica se hace más fácil porque se puede dedicar para lo que los apóstoles existían, que eran predicar a Cristo, poner el fundamento. Pero cuando las congregaciones se convierten en ocasionales, y uno tendría que decir, bueno, ¿cómo yo sé si la iglesia donde yo voy es ocasional? Y eso es la medida de su propia vida y la mía. Si yo cada vez que voy a la congregación, la razón de mi congregar es una ocasión que yo estoy viviendo, mire, yo vengo porque tengo esto, necesito lo otro, porque yo estoy medio así. Entonces, los creyentes ocasionales que no maduramos ni crecemos en la fe, ¿qué fabricamos? Iglesias ocasionales. Entonces, toda la atención de los pastores y de los líderes es la vida de los creyentes. Cómo viven sus vidas, hay que estar siempre arreglando problemas y situaciones. Y cuando las iglesias y los creyentes son ocasionales, no se puede avanzar en el tiempo porque siempre estamos metidos en alguna reyerta personal o familiar. ¿Sí se entiende? Entonces la Biblia tiene cartas ocasionales y las iglesias ocasionales, ¿qué perdieron de Pablo? La oportunidad de recibir lo mejor de él, porque había que estar arreglando situaciones, problemas, por causa de la madurez o no de los creyentes. Pero la carta a los romanos es una carta no ocasional, no porque no hubiera problemas, es que Pablo no los conocía. Él en el primer capítulo dice que deseaba ir a verles para transmitirles algún don espiritual. Pablo todavía no había ido a Roma, pero Dios sí había ido a Roma. Y en Roma había una iglesia. Y dice que esa iglesia no era una iglesia que se congregaba en un auditorio porque no existía tal forma. Dice que ya se había metido hasta en la casa del César. Y este era un hecho muy puntual porque los apologetas del primer siglo gritaban cosas como esta: César, estamos en todo el mundo. César, nos hemos metido en tus calles. César, ya estamos en tu casa. Y ese fue el principio demoledor de cómo la iglesia, cuando está viva con creyentes no ocasionales, no es que no tienen problemas, todos tenemos problemas, solo que los creyentes cuando maduran, los problemas los pueden absorber en Cristo y casi nunca molestan, porque son proveedores de soluciones. Y aquí estoy descartando a los que recién están naciendo. Cuando los creyentes nacen 6 meses,
1 año, 2 años de creyente, todos tenemos los problemas de la niñez, pero esos son problemas que alegran la casa. El tema es que cuando después de 5 o 6 años de creyente, seguimos mirando el Evangelio como algo que me debe de solucionar mis problemas, cuando en realidad todo esto se trata para ser una fuente de solución y de edificación al cuerpo de Cristo, porque así es como nos encontramos con la razón lógica y espiritual de nuestra existencia en la tierra. Y es a los romanos que Pablo le dice que la creación fue sujeta a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo dice que todo lo creado está esperando a los hijos de Dios en su plenitud de libertad. Porque cuando esa libertad se da, la creación sabe oír. La creación tiene oídos, por eso Dios le habló a la tormenta. Porque tiene oído. Todo lo creado tiene la capacidad de oír. No de la misma manera, pero sí toda la creación tiene la capacidad de oír el sonido que sale de Dios. Y cuando un hijo de Dios ha experimentado la libertad de Dios, sus palabras no son las palabras de una persona mortal. Nada puede ser indiferente a un hombre o a una mujer que por haber abrazado el propósito eterno de Dios, su vida se espiritualiza. Y aunque cuando habla su familia cree que está hablando la mamá, el papá, la creación sabe oír cuando un hijo de Dios habla. Por eso en los ámbitos de las iglesias hay que matar el familiarismo. Aún dentro de las familias hay que matar el familiarismo. Porque ser familia es maravilloso, pero el familiarismo es trágico. ¿Sabe lo que es el familiarismo? Cuando ya nosotros como familia, por más que hagamos cambios, por más que digamos cosas, papá, mamá, fueron a la iglesia, pero siempre viven iguales. El familiarismo en una familia y en una congregación se come el poder de la transformación. El familiarismo, el amiguismo, cuando los creyentes adentro de las congregaciones se hacen amigos y se empiezan a vincular familias, los jóvenes se comienzan a casar entre ellos, las familias se hacen amigas, comen juntos, se empiezan a emplear en trabajo. Todo eso es maravilloso. El problema es cuando no se sabe manejar los límites y el amigo se termina comiendo al hermano en Cristo. Por eso vienen las peleas, por eso vienen los conflictos. Se pone el novio, el muchacho con la muchacha, 2 familias, no funciona el noviazgo. ¿Quién termina pagando? La iglesia, porque se enojaron, porque se ofendieron. Todas esas barbaridades hacen yo sé que cualquier parecido con la vida real es solo pura casualidad. Cuando se junta la suegra con el yerno y al yerno lo ponen a predicar y la suegra ya le contó todas las costillas al yerno y ya no está adelante el hermano que está predicando. Es mi yerno, si le conozco, hace las cosas. Y así la estigmatización nos va comiendo el poder del amor y de la comunión. Y después queremos tener familias cristianas. Imposible. Como dicen algunos, yo nací en cuna cristiana. Sí, la cuna era cristiana, lo que estaba adentro no se sabe, porque resultó siendo un creyente caótico, ¿verdad? ¿Han oído eso de cuna cristiana? Diga conmigo la libertad. Entonces vamos a dedicarnos a convertir cunas para ver qué sale adentro. Así que comparta con el que está a su lado, trate de no salpicarle la miga que tiene en la boca y dígale, la creación está esperando a una generación de hijos libres. Segundo pensamiento que quiero remarcar porque fue muy light cuando lo dijimos. Dios ha unido lo creado con sus hijos y siempre fue así. Y el apóstol, iba a decir el Señor Jesucristo, pero el apóstol Jesucristo dijo, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y no es un versículo solo aplicable a una boda. Dios ha unido muchas cosas que el hombre separa.
Y entre las cosas que el hombre ha separado es al hombre de la creación. Y la religión también. Y las doctrinas también. Entonces el apóstol Pablo, volviendo a estas 7 cartas escritas por Pablo, es muy curiosa porque estas 7 cartas contienen 7 doctrinas que a mí me gusta llamarles sistemas en los que funciona la fe y la iglesia. Cada una de las cartas escritas por Pablo, por ejemplo, la carta a los Efesios, es una carta que es no ocasional. Y es por eso que la carta más rica que tenemos en cómo debe de funcionar una iglesia es la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque los hermanos en Éfeso están enfocados en ser la iglesia. Y esto es muy hermoso de poder decirlo, porque si usted me pregunta a mí cuando yo era joven, si usted quisiera ser pastor, ¿qué iglesia quisiera tener? Para mí, el modelo de iglesia más poderoso que existe en las Escrituras es la iglesia en Éfeso. Tenía todos sus bemoles y terminó exhortada en el libro de Apocalipsis, pero era la iglesia que más conmoción trajo en la sociedad en la que se movió, la iglesia a los Efesios. Y no es casualidad, porque en esa carta está toda la dinamita que se necesita para derribar todo lo que se necesita en la vida de la fe, para que nuestra vida termine siendo aquello para lo que Dios la diseñó. La libertad. Entonces, no hay que separar lo que Dios unió. Cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, Jesús dijo, no separe el hombre lo que Dios unió. Entonces ellos le argumentaron que Moisés había permitido ciertos divorcios y Jesús no tuvo problema con eso. No dijo que no, que sí, no se puso a discutir divorcio. Lo importante es lo que va a decir al último Jesús. Mas al principio no fue así. Entonces uno en la vida puede quedarse en nuestras experiencias para justificar todo lo que nos pasa. Pero la vida de la fe no se trata de que usted encuentre una zona de descanso ni yo de lo que a mí me pasó en la vida. Nosotros hemos nacido para que se cumpla aquello que Dios diseñó desde el principio. Pese a mis particulares circunstancias, el Evangelio no se trata de cómo y a usted. Mire, si yo me pongo a contarle a usted todo lo que a mí me pasó y usted me cuenta todo lo que a usted le pasó, tenemos una fiesta de lágrimas. Pero no hemos venido para eso, hemos venido para descubrir cada día más cómo podemos, mientras que estamos en este cuerpo, avanzar el propósito eterno de Dios. Y dijimos que esta libertad es una libertad que nos saca. ¿Se acuerdan a dónde quedamos ayer? ¿Dónde? ¿Cuál es nuestra salida? Delitos. Si alguien comete delito, ¿qué es? Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Me gusta cómo suena. Y eso leímos cuando Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y esta realidad es la que va a determinar nuestra calidad de arrepentimiento. Eso lo enseñó el Señor y fue citado acá también. Nosotros, en la medida que sepamos a mayor profundidad de aquello que nos redimió el Señor, eso va a determinar todos nuestros niveles de compromiso por el resto de nuestra vida. Y especialmente, como dijimos ayer, nuestro vínculo de amor. Las personas les cuesta amar porque les ha costado a los creyentes averiguar la inmensidad de lo que nosotros éramos en hechos delictivos. Y hay que trabajar esto, creo yo, por los próximos 10 años, hasta que el Espíritu comience a hablar
de que nunca fuimos una buena persona. No, yo empecé a venir a la iglesia porque tenía unos problemitas nada más. Entonces el evangelio es como algo así, como que menos mal que me pasó, ¿no? Bueno, ese tipo de creyente es lo que se convierten en un permanente tropiezo en la edificación, porque han puesto grados de bondad, como si la bondad humana colaborara con la gracia de Dios. Y les puedo decir que estamos hablando de uno de los argumentos más violentos que se necesitan ver revelado por el Espíritu. Es más, si después de unos días es lo único que usted se acuerda y yo de lo que acabamos de decir, yo me doy por satisfecho que nuestra estadía en esta iglesia ha sido de productividad y del Señor. Porque estábamos muertos en delitos. Y tenemos que averiguar. La palabra muerte en la Biblia nunca es, o en el sentido espiritual, nunca es en el sentido espiritual muerte como algo que usted se va a algún lado y desaparece. No, en las Escrituras la palabra muerte es ser sacado del ámbito de tu plenitud, para lo que usted fue creado. Morir como ser separado del ámbito del que yo nacía. Es como cuando usted saca un árbol de la tierra, usted arranca un árbol de la tierra y usted lo ve y sigue casi igualito que cuando lo arrancó. Pero el paso del tiempo hará que ese árbol se comience a marchitar. ¿Por qué? Porque fue sacado de la fuente de su vida. Sacar el pez del agua es sacar a alguien de su ámbito. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos sacados de una muerte, es que estábamos en un ámbito a donde todo era promovido a una delincuencia espiritual. La palabra delito en las Escrituras significa expertos en agravios, delincuentes, expertos en agraviar, persona que carga una causa sobre sus hombros, gente que siempre está siendo juzgada, alguien que será públicamente expuesto. Y aunque no haya una acusación formal, el delincuente sabe que ha cometido un delito. Eso está sacado de la palabra que se usó en la Biblia para decir que nosotros fuimos sacados. ¿Por qué es tan importante tener esta revelación constante en nuestra vida? Porque esta libertad de haber sido libre de la delincuencia va a determinar nuestro amor a las personas, va a determinar nuestro amor en el matrimonio, va a determinar nuestra capacidad de oración, nuestra capacidad de congregabilidad, va a determinar todo. En las Escrituras hay muchos tipos de arrepentimiento. Yo encuentro un arrepentimiento cuando se arrepintió Faraón. ¿Se acuerdan cuando murió el primogénito de Faraón? Dice la Biblia que Faraón se arrepintió. ¿Cómo dice? Se arrepintió. Y dice que dejó ir libre al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasó con ese arrepentimiento? Pasó que cuando el pueblo iba a salir libre, el hombre reaccionó y su arrepentimiento quedó cancelado. Eso se llama arrepentimiento por presión interna. Muchas veces lo que nosotros conocemos como arrepentimiento en la iglesia son falsos positivos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan en la pandemia? Falso positivo. Faraón se arrepintió porque vio el dolor de su hijo, la muerte de su hijo, y se arrepintió. Pero cuando pasó el dolor, se terminó el arrepentimiento. Un arrepentimiento que tenemos que aprender a
a compartir. Segundo arrepentimiento, el de Judas. La Biblia dice que Judas se arrepintió también de haber hecho lo que hizo. Sin embargo, terminó en la horca. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento por una presión y por un peso muy fuerte interno. Faraón fue un problema externo. Judas fue un problema interno. Sin embargo, se suicidó. Entonces hay muchos tipos de arrepentimiento que son falsos en la fe. Pero hay un tercer arrepentimiento, que es el arrepentimiento del hijo que se había ido lejos de la casa de su padre. Porque ese arrepentimiento fue por un vínculo con su padre. Se arrepintió y volvió a la casa del padre. Un arrepentimiento verdadero es aquel que te vuelve el corazón del padre y no el que te hace llorar. Entonces, ese arrepentimiento va a estar determinado para que seamos expuestos. Debemos de clamar al Señor, ser expuestos. Señor, dame el valor de tu salvación, revelándome que yo no fui una buena persona en el sentido espiritual. Teníamos una causa en nuestra contra. A Jesús, cuando lo llamaron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Mire, tenerlo a Jesús adelante y que te diga, miren, yo no soy bueno. No se confundan, porque en el sentido espiritual solo se es bueno cuando se está cumpliendo la razón por la cual Dios te envió a la tierra. Entonces tenemos que también elevar la palabra bueno. Porque si yo hubiese elegido un amigo en mi vida, lo hubiese elegido a Jesús. Te resuelve todos los problemas, no tienes que comerte, te multiplica los panes y los peces. Te estás hundiendo, te levanta. ¿Quién no quiere tener un amigo así? Pero es que Jesús no vino a ser tu amigo. Él vino a ser Señor. Sobre todo aquel que ha conocido el corazón de su Padre. Jesús dijo, yo he venido para que mi Padre sea conocido. Yo he venido a dar a conocer al Padre. Ayer dijimos y compartimos, y el Espíritu me da testimonio de lo importante que es poder hablar de estos temas. Para que como generación de creyentes podamos reconciliar algo que ha estado mal enseñado en la iglesia por siglos. Y usted dirá, ¿y usted cree que usted la va a enseñar bien? Sí, pero no por derecho propio, esto es por la gracia de Dios, porque no estoy inventando nada ni somos los únicos. Y yo sé que algunos de ustedes ya lo viven a esto en su vida, que es en relación a la ley. La ley. Si Dios nos permite, a la última parte vamos a hablar más de la llegada, pero es fundamental una buena salida. Pregúntele a un corredor de Fórmula 1, salir bien determina el fin de la carrera. Salir bien, por eso se preparan los pilotos para tener una pole position, una posición de ventaja en la salida. Eso es clave. La ley, que ayer la nombramos. Yo no sé, pero por alguna razón que nadie puede explicar, los creyentes creen que porque Cristo resucitó, la ley quedó anulada. No sé, no sé de cómo fue que esas tinieblas se metieron en la cabeza de los creyentes. Hacer competir la ley o el decálogo que Dios le dio a Moisés, hacerlo competir con la gracia, es una barbaridad diabólica. Diabólico. Porque ¿se acuerdan cómo comenzó esto del Evangelio del Reino? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos se acuerdan? Ya los perdí.
Pero voy a mover el teléfono a ver si agarro señal. ¿Se acuerdan que dice que Jesús recorría predicando el evangelio del reino? Y la diferencia entre predicar el evangelio así a seca, ¿usted qué? Yo predico el evangelio. Y la diferencia de predicar el evangelio del reino es que no existen reinos sin leyes. No puede haber un reino sin ley. No puede haber. ¿Cómo va a haber un reino si no se respetan leyes? Pues entonces el reino de Dios, ¿qué es? ¿Un versículo bíblico o es una vida entendiendo la ley de Dios? ¿Usted se cree que Jesús, el más grande de los maestros, cuando le venían a preguntar, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cumplan la ley. Es la ley, no innovar, como dicen los jueces en Argentina cuando alguien quiere que vio que cuando alguien está defendiendo su causa, quiere como la Biblia también tiene intérpretes de la ley, también en el cristianismo hay intérpretes de la ley, aquellos que quieren interpretar como le conviene a su ombligo lo que está diciendo la Biblia. Jesús vino y a todos los que le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¡Cumplen la ley! Pero eso lo dijo Jesús antes de ir a la cruz. No, vaya a Apocalipsis 12. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 12? Acá están los lavados y que han guardado la ley de Dios. Así que a mí no me vengan, que la ley, que ahora que yo recibí a Cristo, no tengo nada que ver con la ley. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la ley? Solo que ayer dijimos que cuando en el evangelio hay creyentes esclavos que no han experimentado por la luz de Dios la libertad en Cristo, la ley se convierte en un instrumento de salvación. Entonces, cumpliendo la ley, creen que van a ser buenas personas. Eso las Escrituras le llama legalismo. El esclavo, el creyente esclavo, no liberado plenamente por Cristo y que lee la ley para que la ley se convierta en un elemento de justificación para su vida. Eso es un error. Pero cuando los creyentes han pasado por un proceso de fundamento y de edificación, como lo dice Pablo, yo no inventé nada. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfección, que es el fin. Usted me pregunta a mí rápidamente, Juan, ¿usted hacia dónde va? Yo voy rumbo a la perfección. Todo lo demás es frutilla de la vida. Si en esta perfección me cuesta perder, perderé. Si por esta perfección me cuesta ganar, ganaré. Si he tenido que vivir como he tenido que vivir, compartiendo un plato con los hermanos porque al comienzo del ministerio no teníamos para comer, hoy me siento con ellos a comer algo mejor porque Dios nos ha permitido comer mejor. Pero nunca estuvo en discusión este camino de perfección. Y lo hemos vivido y muchos de ustedes lo están viviendo. Acá lo que no se puede negociar es nuestro destino, pero no se llega a un destino de perfección cantando canciones que no entendemos, gritando eslogan que no entendemos, leyendo la Biblia cuando queremos o asistiendo a la congregación como si fuese el club a donde me van a subsidiar todos mis problemas. No, el camino de la perfección tiene un camino marcado. Es rítmico, es frecuencial, es sustancial. Tiene una demanda de tiempo de 7x24. Si tú te distraes un minuto, pierdes el ritmo. Necesita entrenamiento y eso es lo que se está produciendo por el Espíritu en la iglesia. No es que además yo de todo lo que hago soy creyente. No, eso no es el Evangelio. Necesitaríamos un profundo arrepentimiento. El Evangelio, lo dijimos ayer, va a demandar absolutamente toda tu vida. Yo me entristece mucho ver cuando vemos a nuestros jóvenes
Y voy a hacer claro lo que me entristece, que cuando estudian en la escuela, en la prepa o en la universidad, donde sea, cuando estudian 8, 9, 10 horas para rendir, me parece extraordinario que eso suceda. Cultivamos que nuestros jóvenes y hermanos se preparen en todo conocimiento, pero nada de eso puede ser más al tiempo que tú le dedicas a los asuntos de la fe. Si yo puedo estudiar 8 horas para rendir una materia, como me ha pasado, y no puedo quedarme 5 para investigar e inquirir en la palabra de Dios, hermanos, tener una expectativa del Evangelio es frustrante. Es frustrante. Porque no va a suceder. No va a suceder. La Biblia dice que los profetas del antiguo pacto se dedicaron a inquirir sobre la gracia de Dios. No, yo necesito su atención porque estamos del 1 al 10, grado 4. Lo necesito por lo menos 8.75. Así que tratemos de quedarnos quietos y de no movernos tantos. Les pido esa colaboración. La Biblia dice, y Pedro dijo, que los profetas se dedicaron a inquirir sobre la gracia de Dios. No se dedicaron a profetizar. Profetizaron porque era lo que tenían que hacer. Pero sus corazones no estaban para ser profetas, estaban para inquirir sobre la gracia. Así que usted podía ver a Elías profetizando, a Eliseo profetizando, todos los profetas profetizando, pero dice Pedro, ¿sabe a qué ellos se dedicaron? A inquirir sobre la gracia. ¿Y sabe lo que le sucedió? Dice que el Espíritu le dijo que no era para ellos esta gracia. No era para ellos. A ellos solo se les dio la gracia de salir, pero no se les dio la gracia de llegar. Y esa gracia se nos fue dado a esta generación de hijos a través de Jesucristo, de llegar a algún lado. Y no es la muerte ni al cielo, es a un nivel de perfección que tiene una medida, que tiene una estatura, que es del varón perfecto, y no es una perfección que se alcanza con fuerzas humanas, sino por su gracia. Pero, amados, debo de decirle que la gracia también es una ley, porque si la gracia no tuviese ley, no sería gracia. Así que Dios, por eso hice referencia a las sombras de la ley de Moisés, que ayer dijimos que le vamos a llamar de una manera más certera el decálogo o las 10 palabras de Dios. Porque cuando Dios dice una palabra, usted necesita muchas para decir una de Dios. Muchas. Porque Dios tiene una sola palabra. Si usted escucha a Dios, Dios tiene una sola palabra. Dios habla en su Hijo. Nada más que su Hijo es tan grande que nosotros necesitamos 1000 vocabularios para poder hablar una palabra de Dios. Tremendo. Pero eso nos tiene que animar porque Dios va a llenar nuestra boca de palabras para hablar de su Hijo. Así que Dios le dio la ley a Moisés. ¿Cuándo? Anótelo allí, cuando eran libres. Cuando eran libres. Y voy a retomar ese principio porque me parece que es fundamental. Cuando Dios se le presentó a Moisés con la ley, se presentó como libertador. Diga conmigo, libertador. No se presentó ni como un Dios poderoso, ni al que me tienes que adorar. Soy tu libertador. Y te he liberado. Y lo que usted y yo hemos entendido como mandamientos, no son mandamientos, son promesas. Oiga, no son mandamientos como vas a tener. El tiempo verbal de los mandamientos no son órdenes. Si usted va a un club a donde hay una piscina, ¿no? Usted lee un cartel que diga no correrás. Por la orilla de la piscina, ¿cómo es el tiempo verbal? Si yo no quiero que usted corra, ¿cómo es? No correrás o no corras.
Bueno, no corras, no se puede correr. Pero así no está escrito el decálogo. El decálogo está escrito así: por cuanto yo te liberé, ahora podrás no tener dioses ajenos. Porque te liberé, vas a poder amarme. Vas a poder amar a tu prójimo. Vas a poder decirle que no al falso testimonio. Cuando las personas son libres, los mandamientos se convierten en promesas de cumplimiento para tu vida. No son mandamientos que, ¡ay, ahora tengo que cumplir los mandamientos! No, porque los mandamientos vinieron para que el hombre pudiese saber cómo puede ser si es libre. Ahora que te liberé, mire cómo iba a hacer Dios para pedirle eso a Israel en la esclavitud, a donde era una tierra llena de ídolos, los mataban a todos, así que Dios no le pudo dar un mandamiento en esclavitud, porque si te doy un mandamiento en esclavitud, te hago más esclavo. Por eso cuando Jesús vino le dijo, ustedes tienen que cumplir la ley. Tienen que cumplir la ley. Y cada parábola se trataba de cumplir la ley. Y algunos así, predicador, aparecen con teología. No, nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Hermanos, en la ley, en el decálogo están resueltas todas las problemáticas humanas. ¿Cómo? De las 10 palabras, 4 van dirigidas al vínculo del hombre con Dios. Y las restantes 6 están ligadas al vínculo entre los hombres. Es decir, hace falta más para que usted se lleve bien con las personas que si usted se lleve bien con Dios. ¿Qué le parece? Cuando los creyentes son libres por la palabra, Dios te da un espejo para que te mires todas las mañanas antes de salir de tu casa. ¿Sabe lo que es la ley? La ley era un espejo a donde el hombre podía ver su potencial delictivo. Porque las 10 palabras que Dios le dio a Moisés, dice el apóstol Pablo a los romanos, que viene a exponer nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Porque la ley dice, todo esto dice la Biblia, la ley no era el maestro de escuela, es la persona que lleva al niño a la escuela. Eso es la ley. El que lleva al niño a la escuela. Así que toda la ley fue diseñada para que hasta Cristo funcionara con un espejo y toda persona que se sabía la ley no la usaran legalistamente para acercarse a Dios, sino para ver su potencial ser delictivo. Amados, una nación se podía organizar con estas 10 palabras. Por eso que la Biblia termina con gente en el Apocalipsis, a todos los que les gusta el Apocalipsis, lee Apocalipsis 12. Estos son, dice, los que han guardado la ley de Dios. En realidad, la palabra guardar sale muy pocas veces en la Biblia. Más de que guardar, dice andar en la ley. Da la idea de que tú colocas el auto en el carril y si tú estás en el carril correcto vas a llegar al destino correcto. Y la ley opera como un carril de vida y no como un yugo sobre tus hombros, haciéndote sentir que tú no las puedes cumplir, porque los libres no se les demanda el cumplimiento de la ley, se les da la promesa que van a poder cumplirla.
Y eso hace que un creyente sea un creyente nominal que asiste a la iglesia y que en cualquier momento cuando alguien lo incomoda se va a ir a otra iglesia, a un creyente comprometido con una visión del reino de Dios. Porque es la ley de Dios la que convirtió al pueblo nómada, esclavo y disuelto. Hermano, ¿usted se cree que algo que escribe Dios con su dedo, alguien puede decir que ya no sirve? ¿Usted se anima a decir? ¿Usted se anima a decir que algo que Dios escribió con su dedo no sirve más? Pero cuando tú tienes una ley de Dios, 1683 años, y no comprendes muy bien de qué se trata, lo más probable es que la empañes de un montón de interpretaciones como una estrategia de ignorancia para que los pueblos no puedan conocer al Señor. Es por eso que Israel tuvo la ley de Dios y cuando vino Cristo no lo conocieron, lo mataron. ¿Por qué? Porque interpretaron la ley de manera incorrecta y no han sido libres hasta hoy. Y no lo serán. La verdadera libertad de la nación de Israel no está ni en sus bombas ni en sus misiles. La única libertad que un pueblo y una nación va a poder tener es cuando Cristo les sea revelado a sus corazones. Porque parece que los creyentes tenemos dos Biblias, ¿no? La Biblia es para uno y justificamos lo otro para todo el mundo. Amados, hay una sola verdad que libera a las personas y a los pueblos, y esto es Cristo revelado a los corazones. En este proceso de arrepentimiento nos encontramos con la ley de Dios. En los creyentes hemos encontrado, como en la política, los creyentes de la izquierda y los creyentes de la derecha. ¿Sabe? Los creyentes de izquierda y los de derecha. Los de izquierda, ¿qué dicen? No. Son más populistas los de la izquierda. No hay que guardar la ley acá. No hay nada de la ley. No tienen la más remota idea por qué lo dicen, pero por la duda, no, a mí no me vengan eso con la ley. Yo demasiado problema tengo. Y no quieren saber nada. Y dan este versículo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo que los de la izquierda no saben es que nadie está discutiendo la salvación por gracia por medio de la fe. Estamos discutiendo el orden operativo de la iglesia para que la iglesia, si está en la tierra, se note. Cuando hay alguien libre en la iglesia, se tiene que notar. No puede haber un creyente libre y que no se note en una congregación, que no se note en una comunidad. No puede. Días atrás un joven me preguntó, me dice, ¿por qué? Porque yo le llamé un poquito la atención por una situación que vi, nada malo, solo que él había tenido una conversación conmigo y él me dijo que Dios le había hablado y que él quería servir ahora al Señor y que Dios le había dado una palabra maravillosa, aparte un joven precioso de esos frutos de estación que está dando el Señor. Luego yo vi una acción que no consideré coherente a lo que él me había dicho. Entonces cuando yo no le llamé la atención, fue una conversación así pacífica. Le dije, hijo, eso que estás haciendo no conviene porque es lícito, pero no te conviene a ti. Y me dijo, pero si, ¿qué tiene de malo? Ese es tu problema. Que yo no te estoy diciendo que es malo, te estoy diciendo que tú me dijiste que Dios te habló y Dios te llamó. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas en la vida lícita hasta que oyes a Dios, porque si dices que oyes a Dios, seguramente tendrás que abdicar a algo lícito, no porque es una ley de la iglesia, es porque la voz de Dios ya hace que tú como joven, a partir de ahora y por el resto de tu vida, si es cierto que Dios te habló, no vas a poder hacer porque tú dijiste que oíste a Dios. Si no, no digas que oíste a Dios.
Porque nadie puede oír a Dios y no experimentar un mayor nivel de libertad. Pero esa libertad que te va a demandar mayor nivel de cuidado, porque la libertad no es hacer lo que quiero, sino es llegar a donde Dios destinó mi vida. No es que tiene algo de malo, es que tú dijiste. Y para colmo me lo dijiste muy jovencito. Todavía estás soltero, no tiene novia, entonces tu noviazgo no podrá ser como el noviazgo de todos los chicos de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted dijo que Dios le habló. Entonces va a tener que abdicar. ¿Sabe la de pizzas que no te vas a poder comer con tus amigos? ¿Sabe las noches que te va a pasar, porque nos ha pasado a todos, que cuando todos puedan disfrutar toda la vida, tú dijiste que Dios te habló? Entonces eso va a traer una demanda, no una religiosidad, no trae una doctrina, trae una demanda, y no es porque eres especial, es solo porque tú dijiste que Dios te habló. Los de la izquierda no guardan la ley. Dice la Biblia que a esa gente Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No, que la ley. Y después están los de la derecha, ¿no? Los de la extrema derecha. Los de la extrema derecha son los que guardan la ley, pero le dan calidad de salvación. No, yo tengo que guardar la ley, porque si no guardo el sábado, porque si no guardo la ley, porque si no guardo esto, porque... y cuando transgreden uno de la ley, ¡ay!, se sienten como, no, yo ya no sirvo para nada. Esos son los de la extrema derecha. Diga conmigo, extremos. Entonces tenemos en las congregaciones, ¿no? El camino que tenemos que transitar. Algunos andan por la izquierda y los otros andan por la derecha, así juzgando a los de la izquierda juzgando a los de la derecha. Y Dios no puede hacerse de una generación normal. Un día un papá me dijo: yo quiero ser un papá para Dios, un papá especial. Le dije: mire, usted con que sea normal ya nos alcanza. Esa palabra, ¿sabe cómo libera gente? ¡Ay! Es que yo quisiera ser un tremendo siervo de Dios. Mire, con uno normal nos alcanza. La ley no fue dada para una relación legal, fue dada para una relación de amor. De amor. Imagino que ya se tomaron todo el café, todavía no están esperando de seguir comiendo, ¿no? Están como muy movedizos hoy, los necesito más concentrados porque es la parte final. Los necesito, yo sé por qué les digo. Nosotros vivimos en la gracia, pero todos los días nos miramos en el espejo de la ley. Así que miremos un poquito de qué fuimos capaces nosotros de ser delictivamente potenciales. ¿Cómo fue? Y con esto vamos a ir cerrando este punto que me parece que me da mucha paz haberlo compartido con ustedes. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. El apóstol Pablo identificó que todavía la idolatría existía dentro de la iglesia. Parte de nuestros delitos cuando no somos libres es ser idólatra. Y hay que definir qué es un ídolo. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Idolatría es tener algo que gobierna mi vida y que ocupa el lugar de Dios. Y en ese sentido, nadie se crea un superado. Porque tenemos la tendencia delictiva de la que tenemos que ser libres. Nada puede ocupar el lugar del Señor. El que no ama más a Dios que a su padre, que a su madre, que a su familia. Eso es un versículo que casi no lo leemos porque como no tenemos instrumentación, como no tenemos el background de la vida espiritual y de la libertad, hay versículos que preferimos ni pensarlos.
Por eso cuando a veces pasan ciertas cosas en nuestra vida, se desbarata toda nuestra fe. No, es que yo pensaba, hermano, es que cuando yo vine a la iglesia, yo pensaba. Y cuando algo te sucede en la vida que conmueve tu vida espiritual, detrás de ese ídolo, detrás de esa circunstancia había un ídolo. Detrás de un ídolo hay un culto y detrás de un culto a un ídolo hay un demonio. Los 10 mandamientos denotan nuestras 10 capacidades delictivas y con esto termino. No te inclinarás a ellas ni honrarás. Segundo hecho delictivo, honrar lo que no es correcto, dar palabra de honra a cosas que no son correctas, decir sí cuando debió de ser no. Dentro de las congregaciones en los últimos 100 años se han aplaudido cosas a predicadores que deberíamos de haberle tirado con la silla en vez de aplaudirlos. Y todos hemos sido partícipes de apoyar cosas que no eran. De eso hay que rever. Por eso ustedes conmigo, mira cómo se cuidan. Oh, están así serio, no dicen nada. Yo los prefiero así. Y si vamos a decir sí y amén, que sea con convicción. Número 3, no tomarás el nombre del Señor en vano. Es un hecho delictivo. Eso está dentro de nuestro corazón. No, el Señor me dijo, a mí el Señor me habló, a mí el Señor no me pidió nada. ¿Cuánto de eso usted cree que todavía hay en nuestros corazones? Y que tenemos que ser libres de eso, porque ya fuimos libres. Por eso, acuérdate del sábado. Yo no estoy hablando de que usted ahora guarde los sábados. Lo que estoy diciendo es un principio espiritual. Hermano, si de los 7 días de la semana usted no toma uno para hacer un refresh espiritual, una reconsideración, desconectado del teléfono, desconectado de la computadora, desconectado. Mire, yo aprendí una palabra en Italia, se dice staccati y significa desenchúfate. Date el gusto de desenchufarte. Si usted un día a la semana, esto no tiene que ver con el sábado, que el sábado dice la Biblia, es numérico. Hermano, si usted se sube un caballo en la vida y después de 40 años, y yo debería de parar alguna vez, y va y de pronto se toma 15 días de vacaciones, creyendo que va a suplantar todos los 15 días que usted no se paró. Amados, entregarle un día a la semana para reconsiderar la semana es espiritual. Sea sábado, sea lunes, sea lo que sea, pero trate de no cambiar a Dios. Y esto no es, querida, no voy a trabajar. Normal. A ver, vamos a buscar un día en la semana. Voy a trabajar hoy, sí, pero en mi trabajo hoy voy a llevar mi pensamiento a que sea renovado, a que sea llevado todo lo que se habló en los últimos años en la iglesia. Voy a sentarme un día a hablar con el pastor, no de mis problemas. Me voy a sentar a hablar de cómo considera mi vida en la fe. Puede contar conmigo, soy participante. Para eso sirve la ley, no para condenación, para espejo. Honra a tu padre y a tu madre. Algo que no se sabe nada de esto. Honra al padre y a la madre. Cada uno cree lo que queremos de lo que es honrar al padre y la madre. Y si la familia se está destruyendo, y si dentro de los hogares creyentes hay líos en la familia, entonces tenemos que ver si estamos creyendo bien lo que estamos creyendo. No matarás. Todavía no se había inventado el revólver. Entonces matar debe de significar un hecho delictivo que puede operar. Mire, le voy a dar un adelanto nada más. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Listo. No hay término medio. No hay tal cosa, bueno, ese hermanito anda ahí medio. No hay medio. O amas o matas. Con palabras, con acciones. Todos los días podemos agredir y ser agredidos con agresiones de muerte. No cometerás adulterio. Por eso Jesús fue muy serio con el tema del adulterio. Ya no hace falta hallar a la persona en el acto mismo del adulterio. Si lo piensas, ya adulteraste. Si lo piensas.
Si se te escapa el pensamiento. O sea, vinieron a Jesús para decir, bueno, ahora que vino Jesús, va a ser, en Argentina diría, más piola, o sea, va a ser más bueno el Señor. No. Jesús dijo, ¿qué decía la ley? Que si es encontrado. No, yo le voy a decir algo. Si lo piensas, ya estás. Esto explica el mundo, esto explica la iglesia y esto explica el alcance del poder. No cometerás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Señores, el freno del eterno propósito de Dios en la tierra es la cantidad de barbaridades y de supuestos que se hablan de entre los creyentes y en el mundo de cosas que no sabemos. No, si nosotros no tenemos un espejo a donde nos miramos todos los días para saber cómo funciona esta ley, nuestro camino a la perfección, no va a ser una realidad. Pero si predicamos es porque la vamos a poder ver como una realidad. Volvemos después. Gracias, hermanos.